cuando los años pasen. Ok, bueno, vamos al tema. Bueno, hoy estamos haciendo un repaso de todos los colectivos que están esperando o que están pendientes de lo que está sucediendo en este momento en diputados. En este caso ya hay un resultado positivo porque la oposición logró aprobar, como les decíamos hace un ratito, el proyecto que mejora las partidas para la educación superior. Lo que no sabemos calibrar es qué tanto ayuda lo que se acaba de votar, y estamos en comunicación con Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo le va, Calzoni? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿está satisfecho? ¿Estuvo nervioso? ¿Cómo siguió el debate? ¿Qué nos No, puede decir de eso? a ver, en principio creo que fue un buen número, no llegó a las 2/3 partes, y uno presiente de que probablemente lo veten y bueno, va a haber que trabajar con esos votos faltantes. Pero bueno, en principio es una buena noticia que se haya aprobado una propuesta que no solamente resuelve el problema hoy, sino que también plantea una salida a futuro, ¿no? Siempre ¿En qué está la sentido discusión. plantea lo que se votó hoy? ¿En qué sentido plantea la salida a futuro? Viste que siempre dicen que de dónde sale la Sí, ¿de plata. dónde sale la Bueno, plata? Que tenemos millones de respuestas para darle cuando pregunta eso. bueno, bueno, acá se plantea claramente que de establecer un porcentaje del PIB para educación, como existen en otros países, ¿no? En muchos países existe esto. Esto tiene un problema, sí, que es que el PIB también va bajando de acuerdo a lo que pasa en la economía, es verdad, pero por lo menos nos da un grado de certidumbre. Así que desde ese Claro. punto de vista yo creo que es interesante esto que se aprobó hoy. Tiene que pasar por Senado, seguramente se vetará, creemos, No y bueno, creo y que en el después Senado tendrá... se vete esto, ¿eh? No creo. En el No, no, Senado no, en los el Senado números se va a siempre son más aprobar. favorables. No, 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 en el Senado se va a aprobar. Lo que se va a vetar después en el Ejecutivo. Así que, y después tendremos que insistir en las 2/3 partes para poder tenerlo definitivo, ¿no? Pero bueno, Claro. son los procesos que tiene la Argentina de hoy. Son los procesos que tiene la Argentina. Es una buena manera de decirlo. Más o menos dicho de esa manera suena elegante. Ahora, la Universidad de Avellaneda, en qué dinámica económica se está moviendo? ¿Están yendo muy para atrás? ¿Están sosteniendo? ¿Cómo viene la cosa después de esta malaria y de 2 años sin mejorar el presupuesto? Nosotros tenemos complicaciones, como todas las universidades, los gastos de funcionamiento han quedado un poco atrasados. Nosotros hoy si se rompe un ascensor no lo podemos arreglar y eso Claro, tiene dificultades porque hay personas que lo necesitan. Yo hablo claro. mucho con los chicos para ser cuidadosos en todas esas cuestiones. Tenemos, bueno, el tema salarial es muy conflictivo, de hecho algunos gremios están planteando un paro la semana próxima, no sé qué harán los no docentes, que también tienen una situación complicada. El tema becas, tenemos ahí muchos reclamos con respecto a ese tema y fundamentalmente lo que hemos tenido en el último tiempo son varias renuncias docentes en cuanto a dedicaciones simples por un lado, que son aquellos que dan clases en carreras profesionalizantes tipo arquitectura, abogacía, y en el caso de los investigadores, yo creo que el sector más castigado ha sido el de ciencia y tecnología, ¿no? Así que Sí. desde ese punto de vista, ahí vemos una preocupación de que no se pudieron sostener los programas y las líneas de investigación, ¿no? Ahí tenemos una dificultad que es en realidad para todos las universidades, no es distinto a lo que está pasando en otras universidades. No, de todas maneras uno, digamos, queda como un enigma el tema de por qué este gobierno detesta tanto la educación superior y la ciencia y la tecnología, porque por otro lado, son como amantes de la ciencia y la tecnología, pero de otros países, no de este. Es raro.
Es raro, sí. Sí, yo creo que hoy hay muchas herramientas, viste que hablan mucho del tema de inteligencia artificial y de hecho se está aplicando, hoy está cambiando todo lo que son los diseños curriculares nuevos. Nosotros nos gustaría discutir otras cosas, ¿no? Claro. Discutir y ver cómo mejorar toda la construcción de conocimiento, la investigación, las herramientas, y yo creo que hay alguna identificación, es cierto lo que decís, pero bueno, eso se tiene que ver plasmado en recursos y en inversiones, y ahí es donde aparecen las dificultades. Entonces nos vamos alejando más de otros países, y Argentina, a pesar de todo, sigue siendo referencia tanto en investigación, en ciencia como en educación, ¿no? Nuestras universidades, de hecho, tenemos gente que hace posgrados que vienen de todo el mundo, y fundamentalmente de la región, ¿no? Y los posgrados son pagos, no son gratuitos. Así que no es que vienen porque es gratuito, vienen por la calidad que tienen nuestros posgrados. Pero bueno, son las situaciones, pasan con gobiernos que no podemos sostener políticas de Estado. Lamentablemente hubo épocas de buena inversión que pudimos capitalizar algunas cuestiones de equipamientos, pero eso va quedando viejo, hay que renovarlos. El tema de infraestructura pasa otro tanto. Entonces, bueno, esas son las dificultades que hoy atravesamos. Ahora, ¿por qué sucede? La verdad yo no puedo dar una explicación, pero claramente tiene que ver con procesos de políticos donde se priorizan otras cosas, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto después volver a retomarlo. Hay un programa que funcionó muy bien, que fue el programa Raíces en un momento. Sí, me acuerdo. Claro, nosotros tuvimos la raíz, me acuerdo la número 1000, que fue muy reconocida en aquel momento, pero bueno, hoy cuando algún investigador me dice que si se vuelve a ir, no vuelve más. O sea, porque claro, ¿cómo haces para creer? Ya no confías más en un país que un día te trae, te paga que vos puedas volver con tu familia, y en otro momento te dice que te vayas a lavar los platos, como ha pasado en otra época, o no te financia las investigaciones. Es muy complejo sostener todo eso. Así que yo creo que ahí tenemos la dificultad principal, que es no poder sostener políticas en el mediano o largo plazo. Jorge, buenas noches, te saluda tu tocayo Elbaum, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Te hago una consulta. Esta situación terrible, tarde o temprano la vamos a superar y va a dejar mucho daño. ¿Cómo pensás que tenemos que empezar a reflexionar sobre el futuro del sistema universitario argentino de cara a un próximo periodo nacional y popular? Yo lo que creo es que tanto en educación como en otras áreas, nosotros tenemos que construir un programa. Lamentablemente en la Argentina se eligen candidatos para que después ejecuten lo que les parece, para bien o para mal. En algunos casos sale bien y en otros casos sale mal. Yo creo que tenemos que tener un programa, y las universidades debemos ser capaces de colaborar, de planificar ese programa, que después, cuando elijamos un candidato, le exijamos que lo cumpla, ¿no? En educación tiene que haber inversión, no hay otra manera. Mira, yo siempre doy el ejemplo, en los 90 se descentralizó, ¿no? Supuestamente se iba a federalizar. Lo que pasó es que hoy todo el mundo sabe que la escuela básica tiene problemas, y la consecuencia son las medidas que se tomaron en los 90, que se vio muchos años después, cuando teníamos una escuela básica que era referencia en América Latina. Y bueno, esto puede pasar lo mismo en las universidades. Nosotros tenemos que sostener inversión, en infraestructura, en laboratorios, en ciencia y tecnología, en aplicaciones como inteligencia artificial, por ejemplo. Hoy Chile con Brasil están trabajando una modelación de inteligencia artificial para aplicaciones propias de nuestra región, una especie de LATAM GPT, algo así lo llaman, y nosotros tendríamos que estar trabajando en eso. O sea, tendríamos que estar pensando en eso. No podemos por el gobierno, no podemos por el gobierno, ¿no? Necesitas recursos, recursos, y después necesitas que a partir de esos recursos llevarlo adelante. Por supuesto, las decisiones políticas las toman los gobiernos, ¿no? Entonces, si no tenés los recursos, no hay manera. Y bueno, y esto, como esto también lo mismo, hoy está cambiando todo aceleradamente, la construcción del conocimiento está cambiando aceleradamente, lo que es la evaluación académica está cambiando aceleradamente. Hoy el sistema está discutiendo eso. Lo que pasa es que nos desplazan de esas discusiones y estamos viendo cómo llegamos a fin de mes. Y ese es el problema principal que yo veo que hoy tenemos. Después, las posibilidades que son,
es tener una planificación con lo que decía Jorge, ¿no? Tener una planificación a futuro donde podamos tener un sistema integrado que funcione, no solamente integrado dentro del país, federalmente. Nosotros en el año 2009, con la creación de la Universidad Tierra del Fuego, tenemos todas las provincias con universidades cubiertas geográficamente. Bueno, la provincia de Buenos Aires está haciendo un programa que para mí es muy interesante, se llama Puentes, que permite que todas las poblaciones del interior de la provincia puedan tener acceso a distintas carreras que acuerdan con nosotros, con las distintas universidades con asiento en la provincia. Bueno, habrá que pensar esto para todo el país, habrá que pensar también líneas de investigación que se puedan sostener en el tiempo, pensar becas por carreras prioritarias. Se había incorporado entre las carreras prioritarias filosofía, porque pensamos que si la Argentina también no se piensa a sí misma, no se piensa su sistema de representación, es difícil que esto podamos salir de estos conatos de ir de un extremo a otro. Entonces, bueno, estas son las cosas que me parece que podemos pensar como sistema, y lo digo tratando de sacarme de encima la coyuntura, ¿no? De poder pensar más estratégicamente. Ahí creo que ese es el rol que podríamos hoy cumplir como universidades, más allá de sobrevivir a las circunstancias actuales, ¿no? Sí, la coyuntura nos está matando a todos, pero bueno, sí es cierto también que hay que ir pensando en otra cosa, porque tarde o temprano pasará otra cosa en este país. Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda, gracias por este ratito de comunicación. No, un abrazo grande, un saludo grande a los dos. Un abrazo. Tarde ahora nosotros. Somos Radio AM530. ¡Ey, vos! ¡Stop el man!